Ya casi, Henry. Listo, Carlos. Acá está ya la señor. Buenas tardes, señor Cecilia. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo ha estado? Henry. Sí. Bueno, le damos las buenas tardes a los amigos que cada semana sintonizan Luces para la Luz, el espacio virtual de la institución educativa Distrital La Luz, que busca integrar pedagogía, ciencia y arte a la canasta familiar. Esta tarde con unos invitados muy especiales y con un acontecimiento muy especial para la vida académica de la ciudad de Barranquilla. Nos congrega en este día
la presentación de la obra Escuela y Vida Real de los autores Nelson Barraza Escamilla y Henry Gómez Zárate, educadores y rectores de la ciudad de Barranquilla. Ese libro tiene un prólogo de la profesora Cecilia Correa de Molina. Bueno, ¿quién no conoce en Barranquilla a la profesora Cecilia Correa de Molina? Creo que la presentación sobra. Entonces, muchas gracias a los amigos que todas las semanas sintonizan nuestro programa. Nos está viendo el profesor Lewin Morales, el divulgador científico Jorge Senior, el estudiante Kelvin Montero Lemas. Todos ahí pegaditos a Luces para la Luz, para aprender, para crecer, para aumentar nuestra cultura y para abrir espacios que le permitan a los educadores y a toda la ciudadanía unos diálogos más fructíferos con la pedagogía, con la ciencia y con el arte. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Luces para la Luz. Profesora Cecilia Correa, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi saludo muy especial para los autores, los maestros Nelson y Henry, que han dedicado parte de su experiencia educativa para materializarla en esta obra Escuela y Vida Real. Henry, tienes la cámara volteada. Estás así todo. Voltea la cámara, Henry. Usted me dirá cuándo comienzo pues, ya mi intervención. Listo, ya la voy a... Bueno, y con nosotros también Henry Gómez Zárate. Estamos esperando la entrada del amigo Nelson Barraza. Carlos, buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a la doctora Cecilia, que sé que ha hecho un gran esfuerzo por acompañarnos esta tarde. Tenía ella responsabilidades muy propias de su función y ha sacado el tiempo para compartir con nosotros y presentar unas palabras de reconocimiento y de saludo a este esfuerzo que hemos hecho. Yo quiero decir desde el fondo de mi corazón que con la doctora Cecilia siempre hemos tenido una persona que nos ha alentado, es como una madre mayor en asuntos académicos, y yo quiero agradecerle eso, Carlos. Muchas gracias, Henry. Bienvenido, profesor Nelson Barraza. Muy buenas tardes, mi apreciado Carlos, maestro Carlos, bendecido. A nuestra querida doctora Cecilia, muchísimas gracias, de verdad, por estar acá con nosotros. Sabemos del esfuerzo que usted hace y de verdad, pues, creo que este lanzamiento de este libro es una correspondencia a esa entrega de usted como maestra hacia nosotros, sus discípulos. De verdad que sí, para nosotros es un reconocimiento a usted también de alguna manera, porque usted siempre nos motivó y nos instó a seguir adelante para llevar a cabo este tipo de eventos, y de verdad que sí, nos encontramos muy satisfechos. A Henry, mi compañero, la verdad es que hemos estado trabajando en esto desde hace muchos años. Es un esfuerzo invaluable. Escribir un libro no es fácil, sobre todo en las condiciones en las que nosotros los rectores nos desenvolvemos. Pero bueno, aquí estamos y ya esto tiene cuerpo, esto tiene vida, y le damos la gloria a Dios por eso. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nelson. Bueno, el libro Escuela y Vida Real tiene una especie de subtítulo, una especie de frase que amplía la idea central del libro: práctica docente, diversidad psicosocial y fracaso escolar. Al final del programa le voy a pedir a Henry y a Nelson que nos den las coordenadas para cómo conseguir el libro Escuela y Vida Real. Vamos a darle paso a la profesora Cecilia Correa de Molina, que quiere compartirnos algunas de las palabras que plasmó en el prólogo de esta obra, que seguramente va a ser de buen recibo y de mucho agrado para la comunidad académica del distrito de Barranquilla.
Profesora, buenas tardes. Nuevamente nos place compartir con usted este espacio. Muchas gracias. Realmente para mí es un gran honor el hecho de que los profesores Nelson y Henry, a quienes conozco desde hace mucho rato y he venido compartiendo con ellos muchos momentos importantes de la vida de uno, no solamente como persona, como profesional, sino también como maestro, como un escultor de la educación, de esa responsabilidad social que es tan importante, que muchas veces no es interpretada en la forma adecuada. Por esto, esta obra que ellos cristalizan a la luz de su práctica pedagógica, de su práctica formativa de alto nivel, tiene una denominación muy importante que la distingue en el sentido de que es un referencial de la escuela y de la vida real, si se tiene en cuenta que los autores proponen realizar miradas hacia el contexto educativo, y eso va mucho más allá de lo que sería la gestión instrumental que se pueda desarrollar en una escuela, en una institución educativa. Muchas veces la gestión queda precisamente en ese ámbito totalmente instrumental, pero en esta obra lo que se busca es reconocer, potencializar la dimensión humana, no solo tanto del estudiante como del maestro, y colocarla en su justo lugar para que logremos comprender la magnitud, la importancia del acto pedagógico, y eso lo hagamos a partir de esa dimensión psicosocial, muchas veces desarticulada de la práctica pedagógica, ¿no? Una dimensión psicosocial que nos permite comprender lo que es esa condición humana individualizada, esa condición humana interpersonal, a partir de las relaciones y conexiones que puede establecer la escuela, el maestro a través de sus estudiantes con la familia, y que precisamente en este contexto de los 8 meses en los cuales ha transitado la pandemia, ¿verdad?, el coronavirus, o este elemento que ha llegado a perturbar terriblemente de manera dramática la vida de todos los moradores del mundo, dada pues su magnitud universal. Entonces, desde esta perspectiva, es importante reconocer al individuo no solamente como una persona que de pronto puede potencializar una determinada sociedad, sino como un ciudadano que al mismo tiempo es un personaje histórico, cultural, y que forma parte no solamente de una familia, sino también de la comunidad y de la sociedad. Entonces, allí está precisamente ese papel de la educación a partir de sus procesos comunicativos que se van manejando en el tiempo y en el espacio. Entonces, desde esta perspectiva es bien importante que tengamos claro cuál es la real dimensión del trabajo que realizamos en la comunidad educativa. En la medida en que a través del acto pedagógico lleguemos a reconocer la verdadera magnitud de la condición humana integral y cómo esta condición humana se ha venido manifestando a lo largo y ancho del enfrentamiento con la pandemia, en el caso de y maestras, sobre todo, todos los que transitamos por la mayoría de los ámbitos educativos de la población, en este caso colombiana y de la región del Caribe colombiano, departamento del Atlántico. Ha sido un tipo de educación que le ha tocado salir de las aulas de clase, del encerramiento tradicional del aula de clase, de la escuela, de la lógica articulativa y dialógica en la relación maestro-escuela, para penetrar de una manera intensa en el ámbito familiar. Ha tocado hacer esto en todos los niveles educativos para poder cumplir a cabalidad con ese mandato muy importante que nos ha dado la vida y que nos ha dado la Constitución
como un derecho inalienable de las generaciones que vienen pues al mundo, muchas veces generaciones con pocas posibilidades de salir adelante, pero que los maestros y maestras, allí estamos desde el aula de clase, en este caso, de esa aula virtual, desarrollando otros tipos de estrategias, otros tipos de relaciones y conexiones mediante una virtualidad que para el 98% de los estudiantes de América Latina ha sido una virtualidad prácticamente lejana, una virtualidad que ha llegado huérfana a los ámbitos familiares, porque para nadie es un secreto de que la familia latinoamericana en un 98% ha estado totalmente privada del manejo, de la utilización de esta virtualidad. Fue precisamente uno de los grandes retos que se nos ha dado a las escuelas, al maestro, a la maestra y al padre de familia. Por eso, escuela y vida real adquiere una connotación supremamente importante en el sentido de la responsabilidad que nosotros tenemos en esa formación humana a partir de la articulación de la familia con la escuela, ¿verdad? Es allí donde se materializa esa verdadera responsabilidad del proceso de la formación integral del niño y de la niña, ¿verdad? Es evidente que en una sociedad como la que estamos viviendo se impone la urgencia de la contextualización permanente del ejercicio del magisterio, del maestro y la maestra, de manera que podamos utilizar la investigación como una mediación didáctica. La investigación debe ser una mediación didáctica que utilicen los maestros y maestras para poder comprender la diversidad de situaciones que acaecen en la relación maestro, maestra, estudiante, familia, y que nos permite de esa manera poder comprender la magnitud y la verdadera integralidad de la condición humana. Es un proceso educativo que nos invita, nos concita a entender la diversidad psicosocial. Y para eso el entramado de la obra, allí se materializa lo que es la condición del maestro y la maestra en ese ámbito de responsabilidad social que tiene que llevar a cabo en una determinada institución educativa, independientemente del contexto en donde se desenvuelva esta institución educativa. Una institución educativa que tiene su propia naturaleza, sus características, sus procesos, sus dinámicas, con un tipo de población muy diversa, pero en especial para la educación pública, un tipo de educación que en términos generales, como lo decía esta mañana en un conversatorio que hemos tenido a nivel nacional, lo decía, un tipo de educación pública, un tipo de planeación muchas veces estratégica desde las altas esferas, pero que no llega en su magnitud, no llega en su real dimensión a responder a las reales necesidades de este gran núcleo de población que abarca más del 90% de la población de un país, en este caso de la población colombiana, por no hablar de la población de América Latina. Son muchas las situaciones de particularidad que hoy en día manifiestan, evidencian los estudiantes, las cuales, pues como les decía, se han venido protagonizando en los actuales tiempos debido a ese ímpetu mundial de la pandemia. Esto pues nos obligó como escuela, como maestros, maestras, estudiantes y familia, nos obligó a ingresar a un proceso alternativo de enseñanza, aprendizaje, formación, a partir de la desagregación de aquel tipo de enseñanzas y de prácticas tradicionales, un tipo de situación histórica como la que venimos referenciando en todas nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras interlocuciones, es un tipo de condición y de situación muy preocupante y que la escuela tradicional realmente no le ha quedado pues muy difícil responder en términos generales. Hoy pues representa esta situación uno de los retos
más dramático de la historia, y yo no diría de la historia reciente, sino de la historia en sus diferentes escenarios de tiempo y espacio. Es un reto muy grande el que tiene la educación, el que tenemos los maestros y maestras para tener que seguir reorientando la práctica pedagógica. Un reto que está plasmado muy fuerte en el núcleo central de la obra. Ese núcleo central de la obra reconoce la diversidad psicosocial evidenciada desde diversas situaciones, tales como la discapacidad intelectual, los trastornos por déficit de la atención, el rezago académico por una multiplicidad de factores que coadyuvan el verdadero y el derecho a un desarrollo integral del estudiante, ¿no? En este sentido, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta, ¿verdad?, la naturaleza de los comportamientos y problemas, tanto de la salud física como de la salud emocional de nuestros estudiantes, pero también de nuestros compartidarios, de maestros y maestras, como también de la familia, para poder enfrentar, diríamos, el impacto de esta pandemia. En muchos casos hay que decir de que maestros y maestras solo cuentan con la opción de una prescripción médica y psicológica, trabajo que anteriormente se llamaba, pues estaba muy supeditado a la llamada educación especial. El profesional de la educación, en términos generales, tenemos que reconocer que no ha sido formado para enfrentar desde lo pedagógico la diversidad psicosocial. Esa diversidad psicosocial muchas veces nos abruma en el aula de clase porque no sabemos prácticamente distinguir entre un comportamiento y el otro, muchas veces por esa falta, pues, de precisión en cuanto a la comprensión y a la explicación de estos hechos. Muchas veces, pues, se direcciona el proceso de una forma inadecuada. Lo anterior son evidencias de esos desafíos en los cuales nos enfrentamos hoy en día los profesionales de la educación en este siglo, en un escenario, pues, de pandemia que nos obligó a ingresar de manera abrupta y disruptiva en el campo de la actuación de la familia, con muchas veces una familia con poca o nula formación para la comprensión del acto pedagógico, y de esa manera poder utilizar la virtualidad como la verdadera estrategia, el verdadero apoyo para continuar o para promover esa formación integral que tanto se pregona en las legislaciones que llegan al ámbito de los maestros y maestras y de las escuelas. ¿Cuántas veces esta palabra, esta expresión formación integral no está contemplada en las diferentes leyes y decretos reglamentarios que hoy por hoy coadyuvan el direccionamiento de la educación en sus diferentes niveles y modalidades? Desde esta perspectiva, la comprensión de la diversidad psicosocial en el ámbito de la escuela se convierte en la apuesta central de la obra. Es un llamado a la concepción y a una práctica pedagógica contextualizada de una escuela que evidencia muchas connotaciones híbridas, muchas contradicciones relacionadas con la responsabilidad social, buscando ser para sí un principio institucional que se referencia muchísimo en los proyectos educativos. Entonces, la obra como tal, Escuela Vida y Real, y como decía Carlos, tiene, pues, un acompañamiento que logra, pues, explicitarla de una manera más amplia, y es que esta escuela en vida real, allí se materializa, allí se concretiza la práctica docente. Allí esa práctica docente tiene que enfrentarse a esa diversidad psicosocial y muchas veces al fracaso escolar que se manifiesta en las escuelas, y que en muchos casos esa situación de fracaso escolar se nos sale un poco de las manos a los maestros y maestras, sobre todo cuando enfrentamos las situaciones que no están lo suficientemente preparada para poder comprender y participar de lo que es el verdadero desarrollo integral de sus hijos.
Entonces, Henry, Álvaro Gómez Zárate y Nelson Israel Barraza Escamilla abordan esta temática desde unas profundas implicaciones de lo que es la educación global, como esa responsabilidad que tiene la escuela, que en términos de generales desconoce cómo debe asumir pedagógicamente a los estudiantes que tienen dificultades psicosociales o sociales, para que se puedan desenvolver con propiedad, se puedan desenvolver con esa seguridad en un tipo de educación que es totalmente regularizada, un tipo de educación, diríamos, que tiene pues una trayectoria, un trayecto marcado, pero desde las similitudes, las situaciones iguales. Desconociendo pues que en términos generales la población hoy por hoy en 80-90% es una población vulnerable y que los investigadores Henry y Nelson la categorizan como una población vulnerable que ellos allí identifican como una población con una gran diversidad psicosocial. Para este abordaje, nuestros maestros investigadores proponen un entramado de categorías que ha sido derivado de su proceso de investigación. Tengo mucho rato de conocerlos a ellos, fueron mis estudiantes en la maestría, trasegamos un buen tiempo en la maestría en educación en la Universidad del Atlántico, cuando el Dios y el destino me permitió pues desarrollar un tramo de mi vida por esa institución, en la decanatura de educación y luego pues en el direccionamiento de la maestría en educación y el doctorado en educación. Allí tuve la oportunidad de trabajar directamente con ese gran grupo de maestros y maestras que llegó en ese momento a formarse en términos de esa maestría. Hoy por hoy, nuestros investigadores Nelson y Henry tienen una formación que va mucho más allá de la maestría y se han formado como doctores, lo cual los posibilita desde la perspectiva, diríamos, institucional, desde la perspectiva investigativa, lo posibilita para desarrollar unas miradas diferenciadas, una práctica pedagógica seguramente mucho más centrada en la realidad de la población estudiantil que les llega a su aula de clase. Es evidente que en un tipo de sociedad como la que nosotros estamos viviendo se manifiesta esa urgencia de estar al día en lo que compete con la formación y responsabilidades de nuestra población. La emergencia es clara, se requiere de un tipo de maestro y maestra dialogante, que sea dinámico, investigador, y que sea por encima de todo profundamente analítico, observador de lo que acontece en el mundo de los niños, esos niños que llegan por primera vez a la institución educativa, de los jóvenes, a través de la posibilidad de interlocutar con un maestro y una maestra comprensiva, comunicativo y afectivo, un maestro que es a la vez un gran profesional de la educación, pero que fundamentalmente es un ser humano comprensivo. Un maestro que tiene claro que cada día hay que crear, hay que recrear, hay que reinventar la escuela. Un maestro que tenga claro que la práctica pedagógica, que la experiencia que nos da la cotidianidad no se convierta únicamente en ese elemento, esa experiencia no sea el único elemento con el cual nosotros llegamos al aula de clase para trasegar en los procesos formativos de nuestros estudiantes. Un maestro y una maestra que sabe que en el día a día tienen que prepararse porque cada día es diferente. Un maestro y una maestra que tengan claro la necesaria interlocución que tiene que desarrollar los procesos formativos con relación a lo que es la responsabilidad que la educación tiene con el planeta. Es importante desarrollar un tipo de formación, un tipo de didáctica que permita comprender esa responsabilidad social frente al planeta. Por eso el maestro Edgar Morán ha sido bien claro en sus 98 años de existencia de recomendarle a la humanidad la urgencia, la necesidad
de que la educación, la formación se oriente hacia una interrelación con el planeta. ¿Por qué? Porque el planeta reconocimos que está eminentemente deteriorado. Por ejemplo, si nosotros acá en Barranquilla analizamos, por decir algo, lo que es en sí el tema de los arroyos, por solamente mencionar, hacer un referente, encontraremos que los arroyos son convertidos en esos grandes muladares para arrojar las basuras, porque el tema de la cultura ciudadana en su verdadera dimensión, en esa formación integral, no ha calado del todo esa cultura ciudadana que haría de esa posibilidad de transformar el contexto y de respetar la biodiversidad y de respetar el ecosistema, porque son prácticamente las condiciones fundamentales para la vida humana. Entonces, la obra de nuestros colegas abre las puertas a los lectores, haciendo el reconocimiento, ¿no?, de que es una obra derivada, es una obra trabajada desde esa postura investigativa que permea indudablemente la responsabilidad de los autores en reconocer a lo largo de la misma el valor de la pedagógico de la integralidad, comprender con sabiduría y con humildad que la escuela actual, que la escuela inferida de una experiencia global desde la pandemia, deviene esa escuela con un compromiso serio, un compromiso muy marcado de integral, donde el maestro y la maestra juegan un rol fundamental para que lleguen a esa comprensión compleja de la diversidad psicosocial, categoría central, transversal de la obra, ¿verdad?, de su población de estudiantes, asunto común en las escuelas de América Latina. Entonces, mis queridos maestros Nelson y Henry, muchísimas gracias por esta obra y esperamos que la misma sea contextualizada a través de la práctica pedagógica desde sus ámbitos educativos, que desde allí comience todo un derrame, comience todo una promoción, una aplicación de la concepción de lo psicosocial, de la interpretación de esta categoría en los diferentes ámbitos educativos, en donde el maestro y el maestra tienen que cumplir con gran rigor su responsabilidad social. Este es el llamado de los investigadores, colegas, autores de esta obra, de la cual me he sentido inmensamente orgullosa de haber trabajado en el prólogo de la misma. Muchísimas gracias y espero que ustedes promuevan en la práctica, en una verdadera práctica, el verdadero sentido de esta obra. Felicitaciones, Nelson. Muchas gracias, maestra Cecilia Correa de Molina, autora del prólogo de la obra Escuela y Vida Real. Nelson, Henry, coméntenos a los seguidores, hay bastante gente conectada, Amandino Lasco, Rosana Turizo, Oscar Tavares, Leonardo Sandoval Tapia, una veintena de amigos interesados en escuchar a los autores del libro, seguramente interesados en la lectura del libro. ¿Cuál fue esa llamita, ese fósforo que encendió la curiosidad de ustedes como investigadores, Nelson y Henry, para que empezaran a indagar, a investigar, a hacer trabajo de campo, a husmear, a hurgar, a buscar bibliografía y finalmente aterrizaran en la concreción de escuela y vida real? Nelson, adelante. Muchas gracias, maestro Carlos. De verdad, pues, como dices tú, ¿qué fue lo que encendió esa llama? Definitivamente es lo humano. Lo podemos categorizar así. Siempre Henry y yo hemos estado generando discusiones alrededor de todo lo que corresponde a lo humano. Nosotros hemos estado hablando durante muchos años acerca de que si la educación no logra la transformación del ser humano, sobre todo de ese niño, de esa niña que nosotros tenemos en nuestras manos, solamente nos volvemos meros instructores.
y sencillamente estaríamos dando unas recetas como para decir que la persona puede solucionar sus problemas de la vida real a través de la física, de la matemática, de la estadística, de la religión, de la música, de las diversas asignaturas que nosotros manejamos a nivel de bachillerato. Rowan Feuerstein nos enseña que la educación debe ser centrada en la persona y no en los contenidos. Y durante muchos años, Henry y yo hemos dialogado acerca de esto. El día en que nosotros tomamos la decisión de que este tema era el tema de la maestría, duramos muchas horas, unas 4 o 5 horas discutiendo aquí en la puerta de mi casa acerca de cuál de los dos temas que teníamos sobre la palestra era el tema que nosotros teníamos que investigar en la maestría. Y definitivamente nos tocó inclinarnos por lo humano. Y fue un tema inicialmente planteado por Henry. Yo decliné, digo yo humildemente, ¿verdad? En aras de poder luego continuar con otras investigaciones que yo he venido adelantando sobre lo que es la lectura y la escritura, sobre todo relacionadas con la matemática. Entonces vi una cantera inagotable en este tema propuesto por Henry y de verdad fue un largo camino, muy ciertamente todavía no está concluido y empezamos a caminar en esa idea y empezamos a meternos en la parte teórica y nos dimos cuenta que había una riqueza, que había abundante material, pero que habían cosas que no habían sido aún mostradas en su verdadera dimensión sobre cómo educar y sobre cómo lograr la transformación del ser humano, pero sobre todo cómo comprender la situación real en la que vive el estudiante allá afuera y que luego él vuelca a la escuela y cuál es la reacción que ese maestro tiene ante esas situaciones que trae el estudiante producto de los factores de riesgo psicosocial que él encuentra en el entorno del cual proviene. Entornos vulnerables, entornos completamente deprimidos y entornos que llevan al estudiante a ser impactados en su psiquis y lo va a arrastrar por el resto de su vida. Si no se le pone y si no encuentra como decía la doctora Cecilia, un maestro que sea comprensivo, un maestro que sea cariñoso, una mano amiga que pueda realmente tenderle la mano para poderle decir, ven acá, aquí estoy yo y vamos a lograr esa transformación que tú necesitas para tener un mejor bienestar en tu vida futura. Claro. No sé si Henry tiene algo que añadir un momentico antes de nosotros entrar ya en materia propiamente dicha. Henry Gómez. Buenas tardes, Carlos. Sí, mira, a mí me gustaría iniciar como me has enseñado tú, Carlos, invocando las palabras y el valor que tienen las palabras. Yo, como decía Nelson, yo creo que hemos encontrado una beta muy rica frente a la cual vale la pena convertirla en un proyecto de vida. Yo creo que el libro, en términos generales, hace 3 aportaciones. La primera remite a algo que decía la doctora Cecilia ahorita. ¿Cuál es el cometido estratégico de la educación? Uno toma el artículo 13 de la Ley General y ahí se despliegan una serie de fines de la educación que remiten a su vez a unas dimensiones humanas que, siendo objeto de los procesos de formación dentro de la escuela, darían lugar a lo que conocemos como formación integral. Pero a veces, como decía la doctora Cecilia, eso ocurre como un llamado, un saludo a la bandera. La escuela es como si dijéramos, hagan de cuenta ustedes que a la escuela le dieron la función de retocar las uñas, pero incomprensiblemente la escuela se dedicó solamente a lo cognitivo, o sus redes de significado tienen nada más que ver con lo cognitivo. Es como si la escuela, cuando le dijeron vamos a retocar las uñas, se hubiesen dedicado solamente a retocar las uñas del dedo meñique y que además hubiesen creado premios para quienes retocan de mejor manera la uña del dedo meñique, siendo el ser humano
un ser que tiene dimensión cognitiva, afectiva, emocional, social, cultural, sociopolítica, comunicacional. Uno no entiende cómo la escuela reduce su cometido estratégico a una sola dimensión, a la uña del dedo meñique. Hay escuelas que se especializan en que si alguien trae ese dedo atrofiado, lo sacan, lo excluyen. O si esa uña tiene un desperfecto, si ese dedo tiene un desperfecto, entonces lo sacan, porque de lo que se trata es de buscar previamente aquellos dedos que tienen ese tipo de uña de una forma estética mejor desarrollada, porque se han especializado, insisto, en una sola dimensión. La primera es que el libro remite a todas esas dimensiones de la formación integral y de alguna forma muestra que en cada una de esas dimensiones lo que hay son diversidades. Desde el punto de vista cuantitativo uno podría hablar de tipologías, pero nosotros hemos seleccionado de esas dimensiones que están expresadas en el artículo 13 de la Ley General, la afectiva, la emocional y la social. Y hemos querido indagar qué tipo de diversidad ocurre en esas tres dimensiones. A eso es lo que hemos llamado, a lo que hemos encontrado, es lo que nos ha permitido arribar a una nueva categoría, que es la que hemos denominado diversidad psicosocial. Nos hemos apoyado en una base teórica que es la de Abraham Maslow, un teórico, bueno, un psicólogo de la psicología humana, que dice que todos los seres humanos estamos sujetos a unas necesidades que son insoslayables. La primera es la fisiológica, comemos, tenemos necesidad de vestido, de techo. La segunda es la de seguridad. Fíjate cómo se van complejizando esas necesidades, porque no somos solo seres biológicos, sino seres psicosociales. Entonces, la tercera necesidad es social, la cuarta es la de estima y la quinta es la de autorrealización. ¿Qué dice Maslow? Cuando hay un tipo de organización social, económica, que satisface o no ese tipo de necesidades, invariablemente ocurren una serie de consecuencias psicosociales. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es armarnos desde esa teoría de una serie de baterías psicométricas y sociométricas, y hemos explorado en tres sectores sociales de Barranquilla, lo que llamamos los sures y el área metropolitana, y hemos explorado en población escolar qué tan afectados psicosocialmente están los muchachos a partir del grado de satisfacción económica y social, esas tres dimensiones, afectiva, emocional y social. Entonces, en esa tercera aportación es ese estudio de caso. Y yo podría decir, para cerrar, de modo muy general, Carlos, que lo que revela el estudio, óyeme bien, para esas poblaciones escolares, estamos hablando de un grueso número de estudiantes, yo diría que más de 100.000 muchachos, lo que se revela es que lo que hay en esas áreas geográficas de Barranquilla es una emergencia psicosocial no declarada. Entonces, esos son los tres niveles de aportaciones del libro. Lo del tema de las diversidades, el cual queremos seguir ampliando, meternos en la complejidad de la diversidad cognitiva en un segundo libro, mostrar cómo todos los seres humanos no somos iguales, ni para las mismas cosas cognitivamente, no aprendemos igual. La escuela se ocupa de unos saberes que son apenas una pequeña parcela de todos los saberes humanos, y que la escuela tramita, digamos así, conocimiento que se ubica entre la doxa, la opinión, y un poco más acá de la verdad científica, está entre esas dos cosas. O sea, la escuela tampoco es que tramite verdad científica, está entre la doxa y el verdadero conocimiento científico. Entonces, una escuela que se especializa, hay unas que se especializan en cazar en esa parcela del saber que ella tramita a quienes tienen capacidades excepcionales. Hazte de cuenta que la escuela
se dedica solamente al fútbol. Hay escuelas que buscan a los Messi y excluyen a quienes no son tan buenos en ese deporte y posan socialmente como las mejores escuelas que hacen la mejor tarea, ¿cierto? Pero en realidad lo que hay es una diversidad y hay que atender a toda la población, y quien tiene más desventaja en toda esa diversidad, en todas las dimensiones humanas, son precisamente quienes más necesitan la escuela. Claro, y a mí me parece, sí, maestro Carlos. Henry Nelson, me parece un hecho curioso que el libro salga justamente en esta coyuntura, que lo que ha hecho es develar la cantidad de rendijas, de fisuras y de problemas que tiene el sistema escolar colombiano. Me parece que es un hecho feliz, pero también un hecho muy inquietante, ¿no? Porque el libro vendría digamos que la misma pandemia le ha dado al libro una pertinencia muy grande, ¿no? Por eso estamos complacidos de tenerlos acá y saludamos este libro, ¿no? Creemos que la comunidad académica de Barranquilla se apropie de él y encuentre en él un insumo muy importante para el trabajo en las diferentes comunidades. Nelson, adelante, tú ibas a comentar algo. Sí, definitivamente nosotros, todo lo que ha dicho Henry acerca de esas dimensiones estudiadas y que dieron pie para que nosotros estuviésemos investigando sobre este aspecto que luego le tuvimos que llamar diversidad psicosocial, porque es un abanico de situaciones de riesgo que se presentan para la vida del estudiante. Nosotros en ese buscar, en ese indagar, en ese tratar de encontrarle cuerpo teórico y una justificación, ¿verdad? Para nuestra investigación nos encontramos con Leo Buscaglia. Nosotros queremos leer el epígrafe de nuestro libro, ¿verdad? En ese libro que él escribe, El amor, la experiencia más importante de la vida. Y dice así, me permito leerlo, dice: era la época de invierno cuando una inteligente y sensible alumna mía decidió suicidarse y lo logró. Sus calificaciones eran excelentes, era popular, siempre buscada por sus amigos. Cierto día condujo su automóvil al acantilado del Risco del Pacífico, dejó el motor andando y bajó para caminar hasta el borde del profundo acantilado que sobremiraba el mar, y una vez allí saltó para encontrar su muerte en las rocas subyacentes. No dejó ninguna nota, ni una palabra que explicara su incomprensible decisión, y tan solo tenía 20 años. Nunca he podido olvidar sus ojos, alertas, vivos, responsivos, llenos de promesa. Recuerdo sus trabajos y exámenes, pues siempre los leí con interés. En uno de sus trabajos, que ella nunca recogió, escribí: un muy buen trabajo, perceptivo, inteligente y sensible. Indica tu habilidad para aplicar en la vida real lo que han aprendido, buen esfuerzo. Pero ¿qué sabía yo de su vida real? Entonces fíjate que este epígrafe en nuestro libro le da cuerpo a esta situación humana, a esa dimensión humana en la cual nosotros no debemos estar interesados únicamente en la parte del conocimiento. Es decir, el conocimiento no es sino el pretexto que nosotros deberíamos buscar para poder acercarnos al ser humano. No es otra cosa. La educación no es enseñar física, matemática. La educación no consiste en la transmisión de un conocimiento, sino en ser sensible ante aquellas situaciones en las que el ser humano se haya inmerso, sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes de las escuelas del distrito, que son las que nosotros hemos tomado como referente. Entonces, bien importante esta parte, porque nosotros, yo que soy estadístico, por ejemplo, nosotros teníamos que buscar un soporte supuestamente probabilístico
para determinar una muestra adecuada de las 154 instituciones del distrito. Y resulta que probabilísticamente hablando, nosotros hubiéramos tenido que trabajar con 32 instituciones. Hago esta claridad porque es importante lo que voy a decir. Nosotros finalmente tuvimos que decidirnos por un muestreo no probabilístico, el cual por la ciencia no es completamente aceptado, sino tiene un fundamento sólido que lo soporte. De tal manera que nosotros no encontrábamos ese soporte. Es decir, nosotros podríamos suponer, bueno, ¿cuáles son los barrios más pobres de Barranquilla? Teniendo en cuenta que los estudiantes que recibimos en nuestras instituciones y que traen esta diversidad y que presentan o manifiestan esta diversidad psicosocial, pues provienen de lo que nosotros después identificábamos como los sures de Barranquilla. Y en un sábado, muy emocionado, Henry me llama y me dice: Nelson, en la editorial del Heraldo del día de hoy apareció algo que está relacionado con nuestro estudio, con nuestra investigación. Léelo. Y esta historia es importante porque, honestamente, a investigar se aprende investigando. Y hay que indagar mucho y hay que tener mucha paciencia, y hay que meterse en profundidad en todos los temas que aparentemente están alrededor de la problemática, del núcleo de tu problema, y resulta que alguna de ellas forma parte de ese núcleo y tú no lo habías visto. Y resulta que nosotros llegamos a esa editorial, y cuando yo leo esa editorial, Presa, yo como estadístico enseguida entendí que ese era el soporte, el sustento que yo estaba buscando. Por supuesto, esa parte me correspondía más a mí que a Henry, ¿verdad? Por aquello de que nosotros nos respetamos mutuamente, él como filósofo, yo como estadístico, los dos como pedagogos, pero cada uno tiene, ¿verdad?, su perfil y nos respetamos muchísimo esa parte. Entonces, empecé a mirar y le compartí a Henry: mira esto. Entonces decidimos tomar una muestra intencional basada en el estudio que hizo una investigadora a través del Banco de la República de Cartagena sobre los sures de Barranquilla y la pobreza circundante en ellos. Y encontramos 8 barrios en los sures, suroccidente y suroriente, pero además en la localidad metropolitana de Barranquilla, para complementar los sures, y encontramos 8 barrios: Santo Domingo de Guzmán, Las Malvinas, encontramos la Ciudadela 20 de Julio en uno de sus sectores aledaños, lo que es Realengo, por ejemplo, lo que es Carrizal, que impactan muchísimo a la Ciudadela 20 de Julio. Encontramos el barrio El Bosque, Santa María, El Ferry, La Luz, y nos metimos allá y buscamos las escuelas que más representatividad tenían en esos sectores. Entonces, sectores completamente deprimidos. Y allí, Carlos, donde tú eres rector, en el barrio La Luz, allá hicimos parte de nuestro trabajo, y allá enviamos a nuestra tropa de encuestadores, ¿verdad?, para poder recabar la información. Y nos metimos en esa tarea de la elaboración de los test psicométricos, es decir, esos test psicométricos que dieran evidencia, que mostraran claramente qué era lo que el estudiante tenía dentro de su corazoncito, ese niño y esa niña manifestándose. Y en la delimitación del problema, en la delimitación poblacional, nos restringimos a estudiantes de 10º y 11 grado, es decir, que nosotros trabajamos con la media. Esto es importante porque ese es el eslabón entre la básica y el salto a la educación superior. Es decir, ¿cuál es la frustración que podría tener el estudiante que está siendo objeto de una discriminación en el ambiente educativo en el cual se mueve a nivel de la media? Y nosotros encontramos cosas interesantísimas, y esto definitivamente nos alegró muchísimo. Construir esas baterías fue completamente de mucho tiempo, de mucha dedicación, muchos teóricos, y por supuesto buscar, indagar sobre aquellos aspectos que realmente incidieran en la manifestación de esa diversidad psicosocial que nosotros queríamos mostrar, que se estaba presentando, que sabíamos que estaba en la escuela, pero que no sabíamos cómo expresarla. Entonces, ese estudio del Banco de la República nos dio ese fundamento, y nosotros pudimos
dentro de nuestro muestreo intencional, nosotros decidimos incluir nuestras dos instituciones, una institución de la Ciudadela 20 de Julio y otras en los barrios ya mencionados. Importante esto porque encontramos un nivel de receptividad bastante grande en los rectores y coordinadores. Le abrieron las puertas a nuestros encuestadores y después vino esa parte completamente gruesa de ese volumen de información magnificado, ¿verdad? Pero luego los resultados fueron realmente bastante agradables. Yo quiero mostrar, no sé si Henry me lo permite un momento, nosotros tuvimos que elaborar 8 instrumentos psicométricos. Ojo, son instrumentos que están a la mano de todo aquel docente investigador, de todo aquel científico que quiere echar mano de ellos, obviamente, y por supuesto respetando la autoría, ¿no? Pero es importantísimo, ¿verdad?, la información que nosotros estamos develando a través de este libro, Escuela y Vida Real. ¿En qué consiste entonces básicamente? Hombre, el estudiante vive inmerso en factores de riesgo psicosocial que van afectándole, que van llevándole a una desestabilización emocional, que van llevándole a alejarse de la parte socioafectiva, van llevándole a empezar a tener una baja autoestima, que van llevándole a considerarse poca cosa y peor aún, cuando nosotros encontramos en muchos casos, porque así se encontró y así se evidenció, los estudiantes manifiestan que quisieran que sus docentes se acercaran más a ellos, que sus docentes fueran más comprensivos y cariñosos, que le preguntaran, ven acá, Carlitos, ¿tú por qué estás allá en el patio solo? ¿Qué te pasa? ¿Estás ensimismado? Ponerle esa mano amiga en el hombro, en ocasiones abrazar a ese varoncito que tiene 14, 15 años y que tiene unas condiciones que están afectándole tremendamente en su vida cotidiana y que por supuesto él lleva a la escuela. Entonces, cuando él la lleva a la escuela, estamos preguntándonos cuál es la reacción del maestro ante esa diversidad psicosocial que hace presencia en el aula. Y lo primero que debemos entender es que el aula es heterogénea, eso lo sabemos, pero la escuela que Henry relataba ahora está mostrando una escuela excluyente, aunque tenga los estudiantes adentro, los excluye, hace una recategorización interna y solamente son los buenos, los regulares y malos, aunque ya esté prohibido hacer las filas que nosotros conocimos en los años 70 y 80. Hay escuelas que obviamente son excluyentes de principio a fin, donde solamente seguían de lo cognitivo como si fuera el único factor que estuviera incidiendo en la mal llamada calidad de la educación. Y digo mal llamada porque no se ha enfocado de la manera correcta. ¿Cuándo podemos hablar de calidad de la educación? Cuando nosotros tengamos personas verdaderamente felices, cuando nosotros logramos cultivar en el estudiantado esa felicidad por el descubrimiento, esa felicidad por el hallazgo, esa felicidad y esa espontaneidad, ¿verdad? Ese gozo de saber que está descubriendo cosas por sí solo, porque nosotros muy prepotentes seríamos si dijéramos que tenemos que enseñarle algo al estudiante. Yo creo más bien que en un curso heterogéneo es el maestro el que sale enriquecido y es el maestro el que sale realmente aprendiendo de sus estudiantes. Entonces yo creo que aquí es un ir y venir en esto de lo que también se conoce como enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que aprender de ellos para nosotros luego poder acercarnos a ellos. Pero ¿cuánto los conocemos? Leo Buscaglia lo dice con tristeza, ¿verdad? Esa chica se suicidó y ¿qué sabía él de su vida real? ¿Y cuántos chicos se están suicidando? ¿Y cuántos chicos se sienten frustrados en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de sus relaciones interpersonales, en su vida sentimental? Esa parte afectiva que tanto nos afecta, ¿verdad? Y nosotros en la escuela hemos podido acuñar una frase, ¿verdad?, que se le escuché a nuestra psicoorientadora un día, que decía, si no tengo afecto, me afecto. Entonces, el maestro tiene que ser más afectivo, el maestro tiene que llegar más a sus estudiantes, el maestro tiene que llegar mucho más, incluso a la familia. Y esa conectividad familia-escuela
se ha perdido y nosotros tenemos que rescatarla. Entonces este estudio y este libro da pie para que nosotros repensemos la escuela que tenemos actualmente. Realmente este es un libro que está en una vía alternativa a lo que se viene haciendo, a lo que se viene trabajando desde el aula, desde la escuela, desde nosotros como directivos docentes. Tenemos que repensar y tenemos que replantear lo que venimos haciendo. Definitivamente es así. Muchas gracias, Nelson. Mientras hablaba, me acordaba de un video muy difundido, muy famoso de una educadora norteamericana, Rita Pilson. Ella en algún momento cita a James Colbert para decir: no hay aprendizaje significativo sin relaciones humanas significativas. Yo quiero preguntarle por ese subtítulo, práctica docente. Henry, tiene el micrófono apagado. El micrófono, Henry. Listo, ¿qué encuentran ustedes, Nelson, Henry? ¿Cuál fue lo más escandaloso, lo más exabrupto que encontraron y dijeron, hombre, ¿cómo puede existir eso? ¿Cómo puede estar ocurriendo eso en Barranquilla? ¿Cómo puede un niño vivir en esas condiciones? ¿Cuáles fueron esos hallazgos que los sensibilizaron a ustedes, pero también los motivaron a continuar en esa investigación? Cuéntenos un poco de esa experiencia. Carlos, yo quiero arrancar diciendo lo siguiente. Uno como que naturalmente tiende a la lógica de los extremos. El trabajo nuestro, por ser un trabajo que tiene la pretensión de ser científico, pues evita esas dos lógicas. Hay quienes dicen que cuando se viene de la pobreza, ¿cierto? No se le puede decir al niño, hay que manejar las cosas suavemente, y hay quienes dicen que la pobreza no es ningún obstáculo, que incluso bajo una nota propia de autoalabanza se ponen ellos como ejemplo, que fueron pobres y salieron adelante. Yo creo que ahí lo que hay que mirar es que no todas las personas, pese a estar bajo las mismas condiciones y las mismas circunstancias, tienen las mismas disposiciones ni las mismas características para responder frente a los distintos factores de riesgo. Es decir, los seres humanos somos distintos. De ahí la necesidad de investigar para saber qué es lo que en la realidad ocurre. Y entonces, frente a tu pregunta, lo que uno encuentra es que hay cosas que de alguna forma muestran a la escuela como una escuela violenta que, por no conocer, actúa de una manera que el niño padece. Yo recuerdo haber leído hace algunos años en un libro de psicología lo que significaba tener ciertos problemas psiquiátricos en el medioevo. Las comunidades religiosas confundían, por ejemplo, la esquizofrenia con una posesión demoníaca y procedían a someter a la persona a unos exorcismos que finalmente lo conducían al paciente a la muerte, porque en realidad lo que la persona tenía era una enfermedad. Yo creo que hoy pasa algo así con la escuela. Yo te quiero poner un ejemplo, Carlos. Dentro de la pirámide esta de Maslow, que habla de las necesidades fisiológicas, ahí está una básica, que es la necesidad de alimentación. Entonces, Maslow decía que cuando las condiciones socioeconómicas no son o no tienen un grado de satisfacción, se producen afectaciones psicosociales. ¿Qué ocurre con la desnutrición en Colombia? Aquí es 15,2%. La desnutrición grave y severa. Esa desnutrición en el primer año de vida te produce unos daños cognitivos irreversibles para el resto de la vida. Pero la persona tiene una apariencia de normalidad frente a las otras personas. Sin embargo, cierto determinismo, cierto condicionamiento económico envileció a esa persona. Entonces, ese niño llega a la escuela y
resulta que hay un profesor que tiene una idea de la calidad educativa sujeta a unas expectativas académicas bajo un proyecto homogenizante que considera que el niño, todos los niños son homogéneos, como si fueran hijos de la misma madre, y es que ni se lo fueran. Y entonces, el docente, por regla general, hay excepciones honrosas, tiende a pensar que el estudiante no rinde, claro, él lo ve completamente normal, no rinde porque no hay acompañamiento en casa o porque el niño no estudia. Y resulta que es un niño al que le cuesta trascender del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Entonces la escuela agrede a ese muchacho al que intenta llevar a cierto nivel de estándar, pero al que para llevar a ese nivel de estándar tendría que haber otro tipo de escuela, una escuela con más tiempos, de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de un niño con esas características, y que entonces, bajo las limitaciones de tiempo, lo que ocurre son unas opciones excluyentes entre sí. Le toca al docente apelar al facilismo, porque no puede rajar a todo el mundo, ¿cierto? Ahora, si es una escuela de estas que va a la casa de los estudiantes con capacidades excepcionales, lo que hace es que excluye a estos estudiantes, no les sirven para poder mantener el récord de su invariable éxito delante de las pruebas saber. Recuerden, ellos buscan estudiantes con capacidades excepcionales porque se han especializado en buscar a quienes tienen el dedo meñique, la uña del dedo meñique, de lo mejor estéticamente posible, descuidan las otras dimensiones, y ambas formas son formas de agresión. Esa expectativa que tiene el docente errada frente a un estudiante biopsicosocialmente afectado, que o bien no lo educamos como debemos, o bien lo sacamos de la escuela, terminan siendo formas violentas como lo que ocurría en la antigüedad. Es decir, le imprimimos un exorcismo fallido porque la escuela no conoce, no tiene idea de lo que está pasando. Es decir, le hace falta iluminar una serie de baches que explican por qué el muchacho está fallando. Entonces, ¿qué decimos nosotros con este discurso de las diversidades? Y en particular aterrizando en la diversidad psicosocial, y en particular aún más concreto mostrando esa área geográfica amplia en la que hay una emergencia psicosocial no declarada. Lo que decimos es que la escuela tiene que ejercer una gestión de resistencia. No puede ceder al reduccionismo que plantea el gobierno, que plantea la Secretaría de Educación, de querer mostrar que el éxito de la gestión educativa depende de limar y pintar con un pinta uña la uña del dedo meñique. No es solamente los resultados en pruebas estandarizadas desde la dimensión cognitiva. Tiene que hacer resistencia a eso. Es importante. La escuela está hecha prioritariamente para eso, pero la escuela no se agota en eso. La escuela tiene que saber a qué tipo de estudiantes está atendiendo, y es ella la que tiene que adaptarse, y no la escuela, y no los niños a la escuela, porque, por ejemplo, una escuela frente a un niño frente a una escuela que busca estudiantes con capacidades excepcionales, un niño averiado, un niño con un ambiente chato, hostil, jamás va a poder adaptarse, porque es que la naturaleza no le dio en la parcelita de saberes que maneja la escuela, porque los saberes que maneja el ser humano es mucho más que la parcela de la escuela, ¿cierto? Él no tiene capacidades excepcionales, él pudiera tener capacidades excepcionales en unos saberes que escapan a los que tramita la escuela, y nunca va a ser excepcional dentro de lo que la escuela tramita. Pero, ojo, la escuela tiene que saber tratar a ese muchacho para no vulnerarlo. Es que aparte, suponte tú un niño que ha sido vulnerado por el problema de la desnutrición. La escuela no puede añadir a la violencia que ejerció el sistema socioeconómico sobre ese muchacho, no puede añadir
un exorcismo violento creyendo que hace las cosas bien. Y eso no ocurre de mala fe. Yo no estoy diciendo aquí que la escuela hace de mala fe, como seguramente en el medioevo los religiosos, las comunidades religiosas que terminaban matando al que sufría de esquizofrenia, tampoco lo hacían de mala fe, querían salvar su alma, entre comillas. Pero, ojo, hace menos daño, digo yo, Carlos, quien sabe ese cuadro de afectaciones que hay en el muchacho, así no sepa darle respuesta, que actuar de buena fe desde la ignorancia, provocando muchas veces actos violentos que se añaden a lo que la sociedad ya impone antes de la escuela, porque el ser humano es un ser biopsicosocial y al que no se le satisfacen muchas veces sus necesidades básicas, y eso obviamente genera afectaciones desde la afuera. Muy bien. Bueno, Carlos, Nelson, déjame saludar acá a mis habituales, a mis seguidores de toda la semana. Nos está viendo His Dayan, Amandit Nolasco, Ruth Arzusa, Mari Salcedo Narváez, Nadia Blanco, Daniela Barraza, Ruth Benítez Corrales, Mariluz Molina, Cristina Inés Orozco, Dwight Bolaño Martínez, Alex de Armas, Robin Alfonso, Castro Haidar, Alberto Ortiz Aldarriaga, Rosana Turizo Jiménez, Hugo Montoya Franco, Gladys Arias, Andrea Ruiz, Oscar Tavares, Leonardo Sandoval, María Isabel Flores, Sandra Vanegas, Samara Quintero. Voy a compartirles, compañeros, un comentario que hace Enrique Berrío Arias. En el marco de las reflexiones que ustedes manifiestan como una forma de sustentar el resultado de una interesante investigación, que la calidad de una educación no se remite de forma exclusiva a partir de los receptores cognitivos alcanzados por los estudiantes, sino por una serie de variables que implican otros factores de la vida escolar de los estudiantes de nuestras escuelas. Siendo así, a lo mejor estaríamos hablando entonces de que no existe objetiva y sensatamente una, entre comillas, calidad educativa, y que lo que venden en los diversos medios y discursos de quienes regentan la administración de la educación y sus áulicos en nuestro medio es sustancial, entre comillas, humo y veleidades. ¿Es así? Le pregunta Nelson y Enrique Berrío Arias. Esa es la tesis que quieren demostrar. ¿Están de acuerdo con el comentario de Berrío Arias? Sí, por supuesto. Me gustaría decir que el epígrafe que leyó Nelson es un acto muy honrado de un educador, ¿cierto? Un acto muy honrado. Él mismo se estrella y dice: yo he venido siendo un profesor desenfocado. Un profesor desenfocado. Yo no sabía que era la vida real de los estudiantes. Yo sigo con la metáfora. Las metáforas ayudan mucho a entender una idea que uno quiere expresar. Es que teniendo 10 uñas de las manos y meterlas de los pies, que serían completando el universo de los saberes humanos, pero metamos las 10 uñas de las manos. Una escuela se especializa en solamente en limar la uña del dedo meñique y se olvida de las otras dimensiones humanas. Pudiera estar haciendo daño, y fue de lo que se dio cuenta Leo Buscaglia. Digo, o sea, es un acto de reflexión que implica ser muy honrado frente a uno mismo, ¿verdad? Y abandonar, digámoslo así, todos los reflectores de quienes premian que el dedo meñique esté bien limado, y desechar esos oropeles, porque esos oropeles no bastan para darle respuesta a la complejidad de lo que es el hombre. Entonces, yo digo, hay que moverse en una gestión de resistencia frente a esos oropeles. Y estoy de acuerdo con Berrío, son oropeles.
Muy bien, gestión de resistencia. Me gusta esa idea, Nelson. Antes de la pregunta, pues el profesor Enrique Berrío se explaya de una manera muy agradable para sustentar su pregunta. Yo creo que sí tiene mucha razón, ¿verdad? Yo creo que la calidad de la educación, como lo expresé antes, no se puede centrar en los contenidos, porque no nos podemos concentrar en ser sencillamente transmisores de un conocimiento que creemos que le hace falta al estudiante. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a los maestros, mire, no nos rasguemos las vestiduras con esto. Y eso es real. Tiene que haber una educación centrada en la persona. Vamos a poner un ejemplo. Mire, Leo Buscaglia, por eso nosotros lo pusimos como epígrafe, porque realmente nos cautivó, nos atrapó a nosotros como investigadores, nos desnudó sobre lo que nosotros realmente estábamos investigando. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos y sabemos de la vida real de ese estudiante que tenemos al frente? Creemos que, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto ese día le va a solucionar a ese estudiante el problema que tiene porque el arroyo se le metió en su casa, en el día de ayer se le llevó los libros, las libretas, sus escasas pertenencias, y hoy fue a la escuela sin desayuno, por supuesto no llevó la tarea, y el maestro sencillamente le dice, Pablito, usted como siempre, fallando con las tareas. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño es un ser humano y sobre todo es un ser humano que es una arcilla en nuestras manos. Pero si nosotros estamos viendo que ese comportamiento es reiterativo en ese niño, en esa niña, sencillamente nosotros vamos a darnos cuenta que hay que ir mucho más allá, hay que profundizar mucho más allá. Entonces yo me acuerdo, Carlos, de un escrito tuyo titulado Los niños no leen porque tienen el uniforme roto. Y esa es también una metáfora muy hermosa acerca de lo que el niño lleva dentro de sí. Ese es un problema que lleva el niño, pero ese no es un problema de lectura, es un problema que tiene que ver con economía familiar. Si no hay un dinero para comprar un nuevo uniforme o ni siquiera en ocasiones para poder surcir ese uniforme, entonces ese niño, esa niña no se va a querer levantar, no porque no sepa leer, sino porque es que tiene pena que se burlen de él o de ella. Entonces es lo que viene sucediendo. Eso es lo que trae el niño y la niña aquí en su cabecita, que lo trae arrastrando desde la casa, la disfunción familiar, la ausencia del padre o de la madre, el papá que es padre y madre, o la madre que es padre y madre, o sencillamente aquellos niños que tienen padres vivos o son, o lo que le llaman hoy en día, niños huérfanos de padres vivos. Es decir, hay una disfuncionalidad familiar en donde no solamente la ausencia se mide por la falta física de alguno de los dos o de los dos, sino sencillamente por la ausencia en la mediación de los padres hacia los hijos. Entonces nosotros debemos entender esto. Nosotros para poder trabajar en el niño de manera cognitiva, que sería una apenas, y tal vez sería, ojo, yo lo diría así con todo el respeto, la menos importante, sencillamente tendríamos que trabajar primero en todas las demás dimensiones, acercarnos, convertirnos en docentes con un rol de orientación para nosotros poder llegar a nuestros estudiantes y poderles decir, ven acá, tú eres importante para mí, cuéntame qué te pasa, mira esto, mira lo otro. Si el niño no tiene para la merienda, eso lo hacemos, es verdad. A veces le damos para la merienda, pero hasta ahí llega nuestra misión. No es la merienda lo que el niño necesita, no es la merienda, no es en el estómago, ¿sí? Es en la psiquis, es en su mentecita, esa parte que no ha sido trabajada por sus papás, porque él solamente está acostumbrado al grito, está acostumbrado a la estigmatización, está acostumbrado incluso a las falencias de las cuales habla Maslow y que soportan su pirámide allá en la parte inferior, en la fundamentación de su pirámide sobre aquellos aspectos básicos que nosotros necesitamos como seres humanos,
para poder sentirnos siquiera como que con esa capacidad de resiliencia para poder decir, bueno, me levanto, me sacudo y sigo para adelante. Pero si la personita ve que no tiene zapaticos, que no tiene el vestido, que tiene el uniforme roto o que la camisetica está siempre sucia porque no hay jabón para lavarla, mire, todas estas cosas están influyendo en los niños y son en ocasiones mucho más importantes los acercamientos en clase con los estudiantes que la misma transmisión del conocimiento. Yo le digo a mis maestros y los que están aquí presentes y saben que es cierto, ¿sabe qué, compañero? Deje a un lado el marcador, deje la tiza a un lado y dialogue con sus estudiantes, acérquese a ellos, conózcalos, empátese de ellos y usted se dará cuenta que verdaderamente a través de esa relación interpersonal usted va a lograr que ese niño, que esa niña no vaya a llegar en tal vez cuánto tiempo, no sé, a la situación que describe Leo Buscaglia allí en su libro. Yo quiero, Carlos, atendiendo un poquito a tu pregunta sobre lo de esa categoría de prácticas docentes, cuáles fueron los resultados que encontramos, ¿verdad? A través de la aplicación de 5 test psicométricos aplicados tanto a docentes como a estudiantes, porque hicimos 3 test psicométricos atendiendo a la diversidad psicosocial de los estudiantes. Ellos fueron los que los contestaron y luego hicimos 5 para un total de 8 que tenían que contestar algunos los estudiantes y otros los docentes. Los de los docentes fueron preguntas abiertas, es decir que estadísticamente hablando hubo un trabajo minucioso, detallado acerca de la clasificación y de la categorización de las respuestas. Y dentro de esa pregunta tuya, ¿verdad? Por ejemplo, hicimos una pregunta. ¿Le gusta que sus estudiantes estén quietos y callados durante el desarrollo de las clases? Explique. Ojo con lo que resultó. El 53% de los docentes encuestados dijo que sí le gusta que sus estudiantes se queden quietos y callados durante el desarrollo de las clases, porque así puede haber una comprensión del tema y la enseñanza es más fructífera. Su atención es directa y de esa manera hay disciplina en el aula. Entonces, fíjese que aquí estos docentes se enfocaron esto directamente a la comprensión del tema, a la disciplina en el aula para el poder desarrollar su trabajo. Pero venga, y el chico está allí quieto, pero de pronto está quieto porque tiene hambre, de pronto está quieto porque tiene sueño, de pronto está quieto porque no lo has podido motivar, enamorar o cautivar, porque es que yo digo siempre que el tema en sí no va a enamorar a nadie, ¿sí? Eres tú quien enamoras al estudiante, eres tú quien le hace sentirse mejor, eres tú quien realmente lo cautivas como ser humano y lo haces enriquecerse para poder crecer. Entonces, hay muchas preguntas que nosotros podríamos, en ese aspecto, preferiría que los estudiantes, entre comillas, revoltosos, no estuvieran en la institución. Sorpréndase, el 30% dijo que sí, porque estos son destructores y sirven de mal ejemplo para los demás, que son niños a quienes se les dan tantas oportunidades y no las aprovechan, porque son niños que vienen dañados, entre comillas, desde su casa, y por mucho que uno haga, no se consigue nada, porque los papás no lo permiten con su actitud, con su conducta de corte antisocial, crean un vandalismo dentro del centro educativo. Son respuestas, Carlos, tú me pediste respuestas que nos hubieran parado los pelos, realmente eso, realmente, de verdad. Pero bueno, bendito sea Dios, esto es el resultado y eso es un estartazo apenas, Carlos, y aquí los compañeros docentes y que nos acompañan acá y ojalá hayan rectores acá acompañándonos, que de verdad pues es un estartazo y es un inicio sobre lo que es la diversidad psicosocial y la repercusión que tiene en la escuela. Es apenas un abrebocas, esto apenas inicia, se abre la discusión, se abre el diálogo, se abre la participación y por supuesto van a haber siempre dos orillas, ¿verdad? Y qué bueno, porque eso es lo que enriquece el ambiente pedagógico, el ambiente académico y el ambiente investigativo. ¿Le agrada más dar clases cuando sus estudiantes se portan bien? Por ejemplo, el 83% de los docentes opina que sí, y que se molestan cuando los estudiantes se portan mal en clases, porque, abro comillas,
se siente una tranquilidad y así aprende más rápido porque por no tener distracción. Otros dicen sí, pero cuando no, hay que entrarlos en cintura o hay que hacerlos entrar en cintura. Otros coinciden, sí, porque tienen mejor atención y mejor desarrollo de las clases y de las actividades escolares. Otros dicen, cuando el estudiante se porta bien, quiere decir que está conectado y esto motiva al maestro para un buen trabajo en la clase. Son algunos resultados, Claro. Carlos, que a través de la aplicación de esos test psicométricos nosotros hemos encontrado. Y bueno, queda a disposición. Y son casi Nelson, Henry, que mitos que se han ido construyendo, ¿verdad? Sí, unos clichés tremendos que gobiernan casi que el quehacer pedagógico de muchos maestros, ¿no? Bueno, ya llevamos hora y 22 minutos de programa. Yo de verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Me parece que es una obra que va a ser un hito en la comunidad académica de la ciudad de Barranquilla. Me parece que es una obra necesaria, me parece pertinente, más que pertinente que salga en este tiempo. Invitaría a todos los que nos están escuchando a que, bueno, la sigan. Henry, Nelson, ¿cómo va a ser el mercadeo, la adquisición, el marketing, como le decían a Gabriel García Márquez, le decían García Marketing, porque el hombre era muy bueno para... ¿Cómo va a ser el García Marketing? Qué bueno que lo mencionas. Mira, Henry y yo estamos plenamente convencidos de que de varias cosas, ¿no? Una de ellas es que necesitamos, primero, que haya una concientización, ¿verdad? Nosotros, como te digo, este fue un esfuerzo editorial muy grande, 4 años de trabajo. Un libro como este no se construye de un día para otro. Aparte de los 3 años que duramos haciendo la maestría y que nosotros nos dimos el lujo de graduar un año después de los primeros graduandos, porque dijimos queremos hacer algo a conciencia y le damos la gloria a Dios porque lo hicimos por una satisfacción personal y profesional. No lo hicimos por lucro, eso quiero que quede bien claro, pero igual no nos ofendemos si Dios nos quiere bendecir, lo recibimos y pues somos personas creyentes, por supuesto. El libro va a estar en las librerías, ¿sí? Va a estar en las librerías, en las librerías que permitan que este libro llegue, pero lo vamos a ofertar a través de las librerías, lo vamos a ofertar a los diversos colegios, a nuestros compañeros de nuestros 2 colegios. Por supuesto, esperamos el apoyo total e irrestricto. Este libro hay que leerlo. Ya hoy, por ejemplo, una docente de mi colegio nos mandó el dinero, van el libro, así, esta tarde, Henry está aquí de testigo. Y es algo bien hermoso, motivador, ¿verdad? Es un libro que tiene un costo económico de 40,000 pesos, pero nosotros, a los docentes de nuestro colegio, nosotros vamos a hacerle un 25% de descuento, ¿verdad? A los docentes de nuestro colegio y a las personas que están aquí, que desean adquirir el libro. Al igual a mis docentes, a mis estudiantes de la universidad, ¿verdad? Y pues también al mismo tiempo invitarles a que lo lean y a que entremos en la discusión, porque esto no es sino el abrebocas apenas, esto no es sino el startazo. Entonces se va a conseguir también, ¿de qué manera? Nosotros estamos dispuestos, así como lo hicimos con nuestra tesis de maestría, de donde provino este libro, nosotros también que lo presentamos en 17 espacios académicos a nivel de la costa. Esto no solamente lo hicimos aquí, estuvo en toda la región, en algunas partes donde nos invitaron a presentar los resultados de nuestra maestría, y lo hicimos con todo el cariño y con todo el amor del mundo, sin recibir un solo peso. Nos tocó viajar y lo hicimos. De igual manera, nosotros vamos a promocionar nuestro libro, lo vamos a caminar, porque creemos que este libro tiene fuerza. Esa es la realidad. Henry. Sí, Carlos, yo quisiera dejar un mensaje como gravitando en la mente de quienes se aproximen al libro.
los docentes, las escuelas, no pueden olvidarse que en mayor o menor proporción estadísticas sobre nuestros estudiantes se va a proyectar inexorablemente la sombra de nuestras inequidades, exclusiones, vulnerabilidades, ¿cierto? Ese creer que la interioridad humana, yo lo repito siempre con las mismas palabras, de nuestros alumnos está inviolablemente protegida por las afectaciones de la afuera. Ese aceptar un reduccionismo que nos imponen desde arriba, que no la ley, sobre el cometido estratégico de la educación, nos invitan a pensarnos, a repensarnos. Si hay gente creyente, nosotros no tenemos que darle cuenta, no importa cómo sea el sistema, si es privado, es público. Nosotros no tendremos que darle cuenta sino a Dios. Yo invito, creo que el libro invita, desde lo que muestra como resultado de investigación, el libro invita a que pensemos la calidad educativa desde otra parcialidad ideológica, ¿cierto? Una parcialidad ideológica más comprometida con lo que es nuestra realidad, con las condiciones de posibilidad que ella ofrece, con los factores de riesgo que operan dentro de ella. Y esta reconceptualización del concepto de calidad debe llevarnos a un nuevo tipo de práctica docente en la que, así lo plantea el libro, roles tales como que el docente orientador, no hablo de la orientadora como una figura dentro de la institución, no, el docente como un orientador escolar que trata de conocer la vida real del muchacho para asumir una función orientadora, porque todo profesor, como todo padre, sabe dar un consejo, sabe generar empatía, respetuosa, con la debida distancia, pero el docente no está obligado como el médico a tomar distancia emocional. En el médico es necesario porque el médico viviría de duelo cada que se le muere un paciente, tramita gente que está enferma y que puede estar al borde de la muerte. Y de verdad que la distancia emocional es necesaria porque si no, el médico viviera de duelo en duelo, una vida muy triste. De pronto ese duelo, esa distancia emocional lo preserva del dolor y nadie quiere vivir sumergido en el dolor. Pero el docente no. El docente puede generar empatía y el rol de orientador requiere de esa empatía. Otro rol importante en el docente es lo de la comunicación asertiva, afectiva, que no solo informativa, ligada a la dimensión cognitiva, no solo eso, ni tampoco regulativa desde lo coercitivo. Es decir, es mucho más difícil que un estudiante le haga indisciplina a un docente que sabe que lo quiere, porque ese afecto le va a generar como una vergüenza. Yo porque le estoy haciendo esto a esta persona, que lo único que me prodiga es cariño, ¿cierto? Entonces, no digo que no ocurra, pero es más difícil. Y por último, hay un rol que es el de las expectativas. ¿Cómo visualizamos al otro? Lo que le pasó a Leo Buscaglia. Por ponerte un ejemplo, si tenemos una idea de que todos los estudiantes son cognitivamente homogéneos, vamos a tratar de amarrarle una tira al pescuezo y de cognitivamente alarlos hasta lo más alto del estándar, cosa que no va a ser posible en la escuela de hoy ni frente a todos los saberes. Entonces, la expectativa que yo me forme va a depender de qué tanta ciencia ilumine y qué tanta afectividad ilumine la interioridad humana de aquel estudiante con el que yo interactúo. Todas estas cosas que te he mencionado, la redefinición de la calidad educativa, que afecta la práctica docente y le da prioridad a unos roles, tienen un solo espíritu, que es una gestión de resistencia frente a todo lo que me invita a reducir
la sociedad y al otro, y a cimentar lo que hago desde una forma de premio que busca premiarme en la medida en que yo me especializo en arreglar la uña del dedo meñique. O sea, tiene que haber resistencia frente a todo eso. Muy bien. El libro contribuye, creo yo, a una educación más humana, Carlos. Bueno, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Henry. Gestión de la resistencia, colega, gestión de la resistencia, amigos que nos siguen, que nos escuchan. Para Luces para la Luz, el espacio virtual de la institución educativa Distrital La Luz, fue un placer muy grande tener hoy a Henry Gómez Zárate y a Nelson Barraza Escamilla, los autores de este libro, que por lo que nos han comentado, por ese abrebocas que se ha constituido el programa, creo que todos estamos obligados en Barranquilla, en Colombia y, ¿por qué no?, en Latinoamérica, a leerlo, porque pone el dedo en la llaga, porque aborda la escuela de otra manera y, como sus autores nos indican, nos invitan a hacer gestión de resistencia frente a un sistema reduccionista, un sistema de unas pocas verdades acomodadas que agrede al niño y encorseta la práctica docente que seguramente muchos quieren hacer en la escuela. Henry, felicidades. Nelson, felicidades, buenos augurios para esa obra. Este paso sigue siendo de ustedes. Cuando quieran volver acá a comentar del libro o de otro aspecto de su vida de investigadores educativos, estaremos dispuestos a escucharlos. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Nelson. Gracias a ti, mi hermano. Gracias. A ti, Carlos, maestro, mil bendiciones. Gracias por este espacio y gracias pues por haber dirigido de manera tan hermosa este espacio. Y a todos los presentes, a todos los compañeros, bendecidos, muchas gracias. Esa última síntesis sorprendente, Carlos. Bueno, muchas gracias. Amigos, esto es Luces para la Luz, el espacio virtual de la institución educativa Distrital La Luz. Nos vemos próximamente con otros invitados muy especiales.